Ahora empezó a grabar. Bien. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, el problema 15 dice: en la formulación de una mezcla para budín, se desea que el contenido de sólidos del producto sea 20%. La mezcla, ¿no? Habíamos dicho que era una mezcla casi líquida. El producto, cuando sale del tanque de preparación, está a una temperatura de 26 grados centígrados y es precalentado hasta 90 por inyección directa de vapor para uso culinario, saturado, a 104 grados, seguido por calentamiento en un sistema cerrado de esterilización térmica. Si no existen otras etapas de ganancia o pérdida de humedad en el resto del proceso, ¿cuál debería ser el contenido de humedad de la mezcla inicial en el tanque de preparación para lograr el 20% de sólidos deseado en el producto final? Usar la ecuación de Siebel recomienda para calcular la capacidad calorífica de la mezcla. Y les da la receta del budín: 125 kilos de manteca, 200 kilos de azúcar, 150 kilos de huevo, 230 kilos de harina, 10 kilos de leudante químico y 31 kilos de leche. Bien, entonces, vamos, acá yo ya lo tengo resuelto, pero como esto quizás, ocultar, esto quizás no, o bueno, sí, quizás no ayude mucho el que yo ya lo tenga resuelto, así que lo voy a ir haciendo al mismo tiempo en otra hoja en blanco. Bien. O sea, lo que nosotros tenemos que calcular es el contenido del producto final, que es la mezcla para budín. La voy a poner acá al final, porque eso es nuestro producto. Bien. Esa mezcla de para budín va a tener una composición que va a ser una X de sólido, que van a ser todos los componentes secos, ¿bien? Y una X de agua, vamos a llamarla XA, ¿bien? Que es el que me va a dar la humedad. El problema, lo que está pidiendo, voy a copiar esto, me lo voy a traer acá, ¿bien? Y esto lo voy a llamar más abajo, ¿bien? Lo que me está diciendo es que el producto, esto, tiene que tener un 20%, el contenido sólido sea 20%, o sea que el resto va a ser agua. Bien, o sea, acá hay 0,20 y acá hay 0,8 al revés. Ah, no, 0,8 de agua. Bien, en una primera etapa, vamos a marcar acá una cajita. Bien, esta primera etapa, se van a mezclar los componentes. Vamos a poner mezclado. Y los mezclados son, lo que se mezcla es la receta, bien, y se mezcla con cierta cantidad de agua que se debe agregar a la receta. Que justamente esta cantidad de agua es la que nosotros tenemos que averiguar. Bien, la receta la voy a copiar, creo que la tengo acá. Si no la traigo, acá está la receta. No, la voy a traer directamente del PDF. Acá. Tiki, copiar, a ver si me deja más o menos por acá, lo voy a pegar. Ahí está. Y me están faltando los que el año pasado lo resolví, me comí los 31 kilos de leche. Y no cerraba y no había forma. Bueno, ahí está. Este año ya me acordé del que no me quede la leche afuera. Bueno, entonces voy a poner acá 125, 200, 150, 230, 10 kilos de leudante y 31 kilos de leche. ¿Bien? Seguramente voy a necesitar la composición de la entrada, así que lo que voy a hacer acá es poner la suma. De paso, esta clase les sirve a ustedes para ver cómo generalmente resuelvo yo los problemas en el Excel, ¿no? Esta va a ser la masa total, o sea que las fracciones van a ser esto dividido esto, y lo voy a congelar con F4. Ahí está. Doble clic, ahí tengo todas las composiciones. Sería manteca, azúcar, huevo, harina, leudante y leche. Bien, vamos a dejarlo por ahí, por el momento ahí. Ya hacemos otra cosa con la composición, por lo pronto dejamos ahí. Vamos a terminar de armar el diagrama de bloque porque si no me voy por las ramas. Entonces, en esta etapa, lo que hacemos es bueno, meter en este mezclador, por un lado la receta y por otro lado el agua. Estamos, agua que todavía no sabemos qué cantidad. Lo que salga de acá
a ir a una etapa de esterilización, como dice ahí. Dice, el producto cuando sale del tanque de preparación, la preparación, esa es la palabra que usaba, llamar la preparación nosotros también, que esto sería domésticamente el bowl, ¿no? Donde batimos todos los componentes. Cuando sale de la preparación, se lo precalienta inyectándolo hasta los 90 grados por inyección con vapor para uso culinario, que se encuentra a 104. Entonces acá lo que tenemos en la etapa siguiente es eh, precalentamiento. ¿Sí? Y para eso usamos acá, vamos a poner vapor. Bien, una cantidad que todavía justamente es la incógnita. Necesitamos saber cuánto vapor para lograr una temperatura final de 90 grados centígrados. Bien. Y nos dice por acá abajo que el producto cuando sale de este tanque, independientemente de las temperaturas de los componentes, sale a 26. Bien. Ahí estamos, ¿no es cierto? Hasta ahí me siguen. Seguimos el planteamiento. Sí, sí. Bien. Entonces, las incógnitas que tenemos son dos. Los kilos que entran de receta lo conocemos porque lo acabamos de sumar acá. Son 746 kilos. Bien, esta receta deberíamos llamarla F, ¿no es cierto? Es la entrada. Y esta mezcla para budín que sale es la corriente P. Me fue el mouse. Bien, que por ahora es incógnita. Bien, y las otras incógnitas que vamos a tener van a ser A, la cantidad de agua que vamos a agregar, y B, la cantidad de vapor. Bien, ¿cómo resolvemos esto? ¿Por dónde se les ocurre que tenemos que empezar? Primero ver alguna manera de sacar la cantidad de agua que agregamos a la preparación. Ajá. Bien, fíjense todos, que acá tenemos un problema doble con el agua. Porque el agua se agrega obviamente una cantidad que es la que tenemos que calcular en la receta, ¿no? Que es A, en la preparación, y otra cantidad que necesitamos agregar para poder lograr este calentamiento de 26 a 90. Si nosotros atacáramos el problema directamente por acá, no sabríamos qué contenido de agua tiene la alimentación. El producto mezclado. Bien. Y si pretendemos calcular el agua desde un balance en esta primera etapa, tampoco podríamos hacerlo porque no sabemos cuál es la cantidad de agua que le vamos a agregar en la siguiente etapa para lograr después el 20% de contenido sólido. ¿Me siguen? Sí. No nos queda otra que resolver el balance completo. O sea, los balances de materia, acá sí o sí hay que resolverlo utilizando balance de materia-energía. Déjeme ver por dónde. Yo el año pasado lo resolví de dos modos, uno fácil y uno largo. Acá está el largo, creo. Bien. Vamos a ir por... Vamos a plantear el balance global de energía para este sistema. Bien. ¿Qué tipo de sistema tenemos? ¿Abierto o cerrado? Bueno, se cae de maduro, ¿no? Es un sistema abierto, así que delta H igual a ¿qué? ¿Hay transferencia de calor? ¿Hay alguna fuente de calor? El vapor que estoy calentando. Claro, pero encima no, porque el vapor Pero no. es componente, claro. El vapor entra y forma parte del producto, de hecho. Así que delta H igual a Nunca 0 lo en este sé. caso. Bien. Vamos a escribir el balance de energía global. Vamos a hacer, o sea, delta H es igual a 0 y es igual a la suma de las entalpías de salida menos la suma de las entalpías de entrada. ¿Bien? Entonces, 0 es igual. Y acá voy a sumar todas las entalpías de salida. Vamos a tener P
por la entalpía P. La vamos a escribir así. Esa es la única salida desde un balance global. Menos, vamos a tener la suma de las entalpías de entrada, que van a ser F por HF menos A por HA menos B por HB. Acá me faltó agregar X de sólido acá claramente 0 y X de agua igual a 1. Lo mismo acá. Bien, es solo agua. Acá ya vemos lo de la composición de F, porque tengo que hacer algunas aclaraciones. Bien, este sería el balance global. Vamos a seguir resolviendo. Acá me quedaron 2 líneas. Bien. P, la entalpía, por ejemplo, hay 2 entalpías que no conocemos. Conocemos algunas entalpías. Vamos a conocer la entalpía de la corriente de salida, ¿está? Porque podemos calcular, de algún modo vamos a poder, si tenemos la composición, vamos a poder calcular el CP del producto a la salida. Y tenemos que solamente, acá en este problema es uno de los primeros en donde tenemos que separar el agua, digamos, el agua proveniente de receta o la humedad proveniente de receta del resto del agua que se le agrega al sistema. ¿Está? Es uno de los primeros problemas en donde la cosa se empieza a complicar un poco. A ver si nos entendemos. Hay ciertos sólidos, ciertos componentes van a venir de la receta, o sea, de la corriente F. ¿Bien? Azúcar, huevo, bla, 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 todos estos componentes. Y estos van a sufrir una serie de tratamientos térmicos y encima se le va a agregar más agua. Bien, pero esa agua va a provenir sí o sí de estas corrientes. Entonces lo que vamos a tener que hacer es separar qué agua viene de la receta de qué agua se agregó después. Bien, vamos a ir avanzando ahora acá, en la resolución del balance de energía. Profe. Sí. Le faltó colocar una temperatura. ¿Cuál? La de 104 grados. Ah, el vapor. Bien, el vapor acá está 104. ¿Dónde lo escribo? Acá. Vapor igual a 104. Ahí está. Bien. 104. Bien. Ahí está. Bien. Sigamos con el balance. A ver, déjenme ver una cosita. Quiero ver si más o menos cómo lo resolví el año pasado. Opción más corta, dice. Yo lo resolví por la larga el año pasado. Y daba lo mismo encima. Creo que por donde estoy yendo ahora es la opción larga. Pero bueno. Le llamé B a la corriente intermedia, ¿cierto? Acá tenemos una corriente que no la definí, que capaz que nos ayude también a resolver el problema. Vamos a definirla. Esta corriente intermedia es el producto, ¿no es cierto? El producto antes del calentamiento. Bien, lo vamos a llamar B, que va a tener también una X de sólido y una X de agua. Bien. La composición del producto va a tener que ser tal... vamos a ver lo de composición. De todos estos elementos que tengo acá, solo algunos, esta sería la composición general. Pero como vamos a trabajar con sólido y agua, porque en realidad lo único que nos interesa es separar los sólidos del agua, después el manteca, huevo, la proporción entre ellos ya viene definido por receta, entonces no nos vamos a preocupar mucho. Lo que vamos a tener que hacer es calcular la cantidad de humedad que tiene cada uno de estos productos, ¿bien? Y eso está en el práctico número 1. Yo al final creo que tiene una tablita donde está la ecuación de Siebel,
si no me equivoco. ¿Dónde está? No. Esta es sacarosa, correlaciones. No. En esta La subí misma. aparte en Ah, el Drive. la subí aparte después. Bien. Ahí la busco. Tiene que estar también en esta carpeta. Siebels. Tablas. Propiedades térmicas de alimentos. Sí, esta tabla está subida en el Drive, ¿cierto? Que la agregué después. No, esta es otra. Perdón, esta es otra que subí después también porque es una tabla accesoria. CP de alimentos. Esta es la tabla. Acá está. Fíjense, acá tenemos una serie de alimentos, bien, con su CP promedio y su composición típica, ¿no? Su contenido de agua típico. Entonces vamos a buscar los elementos que tenemos acá. Tiki. No voy a ver mucho ahí. Me vengo acá. Veo que la manteca, típicamente, voy a poner acá porcentaje de humedad. Típicamente la manteca tiene 14%. ¿Qué sigue? Azúcar 0, vamos a considerar la que está... ¿Qué está haciendo esta? 0. No sé por qué me pegó todo. Bueno, 14%, 0 para el azúcar. Huevos. Dice clara de huevo, yema de huevo, 87 y 44. Por acá no me da para el huevo en promedio. ¿Qué número habré usado? No, el año pasado no sé. Bueno, no lo tengo para huevo exactamente. Por eso les había tirado también esta tabla, que es una tabla, es viejo el archivo, pero también tira más tablas. Propiedades térmicas del agua, no. Propiedades constituyentes de alimentos. No. De algunas soluciones, no. Miel, aceite de linaza. A ver si en alguno sale huevo. Pera, manzana, plátano, ciruela, uva pasa. Profe, en internet sale 65%. Bueno, puede ser porque estaría al medio entre los dos valores que estamos viendo acá en la tabla. Bueno, tomemos ese si quieren. A ver cuánto teníamos acá. Clara 87 y yema 48. ¿Cuánto decís? ¿67? 65. 65. Bueno, usémoslo. Sí, 65, dale. Vamos a poner acá 0,65. Harina vamos a considerar que está seca. Leudante químico lo vamos a considerar seco. Y la leche, que lo teníamos acá en la tabla, leche 91%. Bien, 0,91. Entonces, vamos a multiplicar, entonces acá vamos a poner masa de agua y acá masa de sólido. Bien, la masa de agua, bueno, esto ya lo saco, ya no necesito esto. Bien, la masa de agua va a ser la masa del elemento, la manteca, por su contenido de agua. Bien. Tiki tiki, sume todas las masas de agua y la masa de sólido va a ser la masa del componente menos la del agua. Bien, entonces acá hago la suma. Voy a tener toda la masa de agua y... ¿qué hice? Bien, y la masa de sólido. Por lo tanto, acá voy a hacer X de sólido y X de agua. El sólido va a ser... acá me faltó hacer el total, que va a ser la suma de sólido más agua, que obviamente me tiene que dar 7,46. La hice de gusto porque podría tomarla de acá directamente, es solo para verificar. Entonces, la fracción de sólido va a ser la masa de sólido dividido la masa total, y la masa de agua, la fracción de agua va a ser la masa de agua dividido la masa total. Bien. Uy, estamos al límite, porque tenemos 0,1919. Ah, no, y tenemos que salir con 80. No dije nada, perdón. Estamos entrando con 80% de sólido y 20% de agua prácticamente. Y tenemos que salir al revés, con 20% de sólido y 80% de agua. Bien.
Entonces voy a poner estos valores acá de F. ¿Se entendió eso, no es cierto? ¿Lo que hice? Sí, sí. Bien. Voy a poner acá, lo voy a copiar directamente. Entonces ahora me corro para allí y para acá. Y ahora hago así. Ahí tengo los valores acá. Bien. Bien, bien. Bien. Ahí estamos. Ahí me gustó. Vamos a sacar un poco decimal. Esto es un poco mucho, ¿no? Vamos a bajarle 4 nomás. Bien. Además vamos a necesitar probablemente el CP del producto. Bien. El CP del producto que lo tenemos que calcular utilizando también la ecuación de Siebel, porque esto que está acá no es ni leche, ni harina, ni huevo, ni manteca, o sea, es una mezcla de un montón de componentes, que obviamente acá no va a salir porque acá lo que tenemos son alimentos con su composición típica y nos da un CP promedio, pero como no es el caso nuestro, tenemos una mezcla encima de alimentos, lo que vamos a tener que hacer es calcular la capacidad calorífica utilizando esta ecuación que la van a usar de acá hasta que se reciban probablemente, por lo menos en la facultad, después en el mundo laboral, no sé si tanto, pero sí, probablemente sí. Podemos calcular el CP del alimento utilizando esta ecuación, ¿bien? Donde tenemos que el CP del alimento va a ser en 1674,72 por F, que es la fracción másica de grasas, más este número por la fracción másica libre de grasas, más este número, que si se prestan atención es el CP del agua en unidades de Joule por kilogramos Kelvin, la masa de agua en el alimento. ¿Bien? Entonces yo voy a venirme acá y fíjense que ahora necesito para calcular el CP de este alimento nuevamente una composición. Este no es el problema, disculpen. Una composición calculada, pero ahora para alimento, para discernido, digamos, esta misma receta, pero separando agua de sólido sin grasa y grasa. Bien, así que vamos a tener que buscar el contenido de grasa. Acá vamos a hacer una suposición, no, vamos a tener que buscar el contenido de grasa de cada uno de estos componentes. Bien, lo voy a hacer aparte, lo vamos a hacer separado. Porcentaje, disculpen, voy a hacer una columna que sea porcentaje de grasa, porcentaje de sólido sin grasa, SNF, y acá vamos a ponerle directamente F. F de fats, ¿no? Y SN es sólidos no grasos, estos serían grasos, y esto sería agua. Pero el porcentaje de agua ya lo tengo en esta columna, así que no la voy a repetir. La manteca vamos a considerar que es 100% grasa, así que acá la vamos a poner 0. El azúcar, al revés, vamos a considerar que no tiene grasa, entonces acá va a ser 1. Los huevos, no lo sé. A ver, vamos a buscarlo en internet porque no tengo el dato. Huevo entero. 4,8 gramos de... composición nutricional del huevo. Esto lo estoy haciendo para hacerlo lo más preciso posible al cálculo. Podríamos haber considerado que no tenía o haberlo hecho de otra manera. Grasas, acá está. Proteína, no, grasas. 9,8 gramos por cada 100. Supongo que es eso. No me gusta este. No, para. Huevo entero. Acá tenemos el. Grasa total, 4,97 gramos.
Y acá está el desglose en calorías, 63% es grasa. 63%, porque esto 4,97 es por huevo, pero no me dice cuánto pesa el huevo. Entonces lo tengo que buscar por acá, en porcentaje. Es 63% grasa. Tenía mucho más de lo que yo pensé. Sí, 63%. Bueno, vamos acá. Grasas, 0,63. Y entonces... pero esto está libre de agua. Qué problema, está libre de agua esto. Qué problema. Fíjense, acá tenemos grasa, proteína. Pucha, no me va a dar la composición. Esto por no tener, yo no tengo libros específicos de alimentos. Eso yo necesitaría un libro específico. Vamos a hacer una cosa, vamos a tomarlo. Vamos a poner posición de un huevo de gallina. El Instituto del Huevo, no te puedo creer. Bueno. Acá está. Acá está. Acá está en porcentaje inclusive. Voy a tomar esto. Acá está. Estos tres me interesan. Acá está. Fíjense. Agua 76,2%, un poquito más alto que el otro. Proteína 12 y grasa 9,5. Entonces acá podríamos poner este valor 76,2. 76,2 y vamos a usar de proteína 12,6. De grasa, perdón. Grasa 9,5. 0,095. Ahí está. O sea que el resto, 1 menos esto, va a ser... ¿Qué estoy haciendo? No era ese. Mira. Ahí está. Eso va a ser sólido sin grasa. Perfecto. Ya lo tenemos. ¿Y qué me queda calcular? Harina es 0%, vamos a suponer 0 grasa y todo sólido libre de grasa. El leudante lo mismo, 0 y 1. Y la leche ya es 91%. En la leche entera tiene 3% de grasa. Entonces esto es 0,03 y esto va a ser 1 menos este, menos este. 0,06. Bien. Así que ahora ya puedo hacer puedo calcular la composición, porque esto en realidad serían los porcentajes. Ahora voy a calcular las masas de cada uno de estos componentes. Entonces, la masa de agua que ya la tengo, ¿no? Lo voy a poner de nuevo. Masa de agua, masa de grasa y masa de sólido sin grasa. La masa de agua simplemente la copio de acá. Duplicada esa columna. La masa de grasa va a ser el porcentaje de grasa del componente por la masa total. Y estiro hacia abajo. Esto no, por ahora no. Y la masa de los sólidos libres de grasa va a ser la masa total por porcentaje. Hago acá la suma. Extiendo hacia allá. Bien. Y ahora sí puedo calcular la composición de la alimentación en base a agua, grasa y sólido sin grasa. X de agua. X de agua va a ser igual a este número dividido el total, que el total sigue siendo este número que está acá. ¿Qué pasó?
Ah, no multipliqué el agua, disculpen. No tenía que copiar esa columna, tenía que esta, que es la masa de agua. Ahí está. Copié cualquier cosa. Está ahí. Estos tres números están de gusto nomás. Los tres números no sé para qué los copié. Ahí está. Acá tengo los totales. Ahora sí. La masa, obviamente que el agua me da lo mismo que me daba acá, si no habría algo mal nuevamente. La masa de grasas, XF, va a ser, la fracción de grasa va a ser esto dividido los 176, y la masa de sólido sin grasa va a ser igual a 263 dividido 746. Bien, con esto lo voy a meter en la ecuación de Siebel para calcular el CP. CP del alimento. CP budín vamos a ponerlo. CP del budín igual. Uy, me fui para cualquier lado. Acá. Y la ecuación es, fíjense que la ecuación como está ahí está en unidades de Joule kilogramo Kelvin. O sea que si en vez de tomar 1674,72 tomo 1.6, el resultado va a estar en kilojoule. ¿Está claro? Entonces, yo directamente voy a tomar la ecuación ya en kilojoule. Voy a tomar acá 1,67472 por, eso va por grasas, que es esto, más 0,83736 por esto que era, sólido sin grasa, que va a ser esto que está acá, más 4,1868 por el agua. Bien, este es el CP del alimento, en kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Bien. En realidad no es del budín exactamente, es de la alimentación. Vamos a hacer CPF, es el CP de la alimentación. Bien, acá lo voy a escribir. CPF igual a este número que está acá. Bien. ¿Entendió esto? Porque es la primera vez que lo tienen que hacer. Sí, entendí. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno, supongo que sí. Vamos acá. Bien. Vamos a analizar esta corriente que está acá. Esta corriente B. Esta corriente B va a estar compuesta por todo esto que entra por acá, ¿no? Esta composición, más lo que entre de A, que no lo conocemos. Bien. Entonces, el X de agua va a ser distinto y por lo tanto el X de sólido también. Sin embargo, los kilos de componentes van a estar acá. O sea, acá van a llegar al punto B, ¿no? Van a llegar los 746 kilos de la alimentación. ¿Ven? Acá me faltó kilogramos. Los 746 kilogramos van a estar, más lo que yo agregue de A, que va a aportar solamente en agua. Bien. Y esa misma cantidad, estos 746 kilos, yo los voy a tener que calentar junto con el agua que agregue para llegar al producto P. Bien, y a la temperatura a la que está el producto P. Bien. Entonces, eso, ¿por qué es como si yo pudiera, le estoy diciendo que yo podría decir que tengo que B está separado en dos. Es F más A, ¿bien? Y P es F más A más B, donde B más A sí los puedo considerar unidos porque son dos corrientes de agua.
y F me lo dejo aparte. Eso es para no mezclar de algún modo las aguas, no mezclar el agua que viene del producto con el agua que va a ingresar por el proceso, por el proceso justamente que es agregar agua acá y agregar vapor acá. Déjenme un segundo, voy a mirar acá un detalle de una vez que lo preparé, cómo fue que lo hice. Déjenme ver si les voy a hacer la explicación larga, porque la explicación larga tiene su ventaja y la explicación corta... Ay, ¿qué hice? Cualquier cosa. El año pasado lo resolví por acá abajo. Sí que fue un lío bárbaro. Era insoportable el lío. Ah, puede ser. Puede ser por acá. Sí. Bueno, vamos a resolverlo por ahí. Usé los mismos nombres, F, A, sí. Vamos a intentar resolverlo por... más allá de este balance que hicimos, que es totalmente válido, podríamos resolverlo por ahí, pero ya van a ver, después si lo analizamos como lo resolví de otro modo, van a ver que es larguísimo el desarrollo. La otra forma es resolverlo por este lado, desde el balance para la unidad de precalentamiento. Vamos a hacer balance de materia en el precalentador. Tenemos que P más B es igual a P. Y si hacemos el balance por componente yo lo haría, sí, para agua lo debo haber hecho, me imaginé. Para agua voy a tener que el agua que llega a P es igual al agua que entra por B, X de agua en B, más, estoy usando A minúscula para no confundir, X de agua en B más P por X de agua en B, que obviamente es 1 porque es vapor, es igual a P por X de agua en P, la cual ya la conozco, es 0,8. ¿Bien? Sin embargo, acá no conozco ni B, ni B larga, ni B corta. Así que ahí estoy todavía con un problema. Vamos entonces a resolver, ahora sí, el balance de energía para esta unidad. Voy a hacer la suma, obviamente delta H igual a 0, así que arranco por las entalpías a la salida. Voy a decir que P por H en P es igual, es igual a la suma de las entalpías que entran, que va a ser V por la entalpía del vapor, HB, más B por la entalpía de la corriente B. Acá pareciera que no vamos a poder resolver nada, y acá es donde tenemos que aplicar este concepto que les decía recién. P, la corriente P, está constituida por el alimento, propiamente dicho, esto que viene desde la entrada, más el agua que se agrega. Entonces yo puedo decir que P está dividido en dos corrientes. Una corriente que es el sólido, ¿bien? Entonces voy a decir que tengo si yo divido el P sólido del P, el P con agua, este balance me cambia un poco. Este sería el balance energético total. ¿Por qué? Porque B, fíjense, B estaría dividido también en dos. B sería la parte de P, B está constituido, disculpen, P, voy a escribirlo acá en una nota aparte. Digo que P es B más el mismo P que viene de la corriente B. ¿Bien? ¿Me siguen? Sin el agua. Entonces, cuando yo tenga que calcular, cuando haga el de diferencia de entalpía
P, voy a traer la entalpía del HB para este lado. P por HP menos B por HB, lo voy a escribir así, igual a B por HP. Esa diferencia PHP menos PHB la puedo dividir. Por un lado, que voy a tener, la voy a llamar P por CP del producto. ¿Cómo la llamamos? CPF. CPF por la temperatura de salida, que va a ser 90, menos la temperatura a la que entró, que va a ser 26, ¿ah? Más el agua que entra por B, que se va a calentar hasta la temperatura de salida de P. Bien, entonces voy a escribir P por X de agua P. Disculpen que ahí quiero ver qué ecuación, cómo lo escribí acá para hacerlo igual. No, está bien. Sí. X en P por la entalpía del agua. Y esto va a ser igual a B por HB. ¿No? Sí, hasta ahí vamos bien. Esperen que se me hace un lío explicar acá. Porque lo hice igual. Bueno, podría haber dejado... Está bien, lo dejo así. A ver, P, entonces, P por CP de P, de CPF, que sería el CP del producto de la alimentación, que lo tengo que calentar a toda esta receta que yo metí acá, los 746 kilos, bueno, los tengo que calentar hasta 90 grados centígrados, ¿bien? Y entonces eso está contenido acá. Fíjense que entonces yo acá más que P debería utilizar F. Bien, acá estoy considerando el balance de energía para esta parte de la alimentación F que está contenida acá y que también está contenida en la salida, que la voy a calentar desde los 90 grados, hasta los 90 grados partiendo de 26. Bien, y además voy a tener agua que va a estar metida, que va a llegar a la corriente P. Bien, y va a tener un estado que va a ser, perdón, acá si esto es salida, voy a poner, esperen que le estoy haciendo un lío porque estoy mezclando todo. Denme un segundito. Saben que esta es re difícil de explicar. Ahora entiendo por qué la más corta, la más corta es muy difícil de explicarla. Vamos por la larga, si no. Disculpen. Porque esta es re difícil de explicársela. Quizá debería ir por la larga para poder explicársela. Este problema es complicado en sí. Un lío bárbaro. Disculpe, esperen que me estoy tratando de ver por dónde me conviene explicárselo más fácil. Porque me perdí yo, inclusive.
Bueno, sí, por el lado del... Vamos a poner allá acá. Pero... Caetano, estoy dando clase, hijo, baja el volumen de eso. Baja el volumen. Bueno, vamos por el lado largo. Vamos por el lado largo porque si no, sí, no lo vamos a poder resolver. O sea, no lo voy a poder explicar porque esto tiene una suposición que ahí no me gusta para explicarlo. Vamos a pasarlo por acá y después vamos a hacer esa suposición que está acá. Esto es tal cual lo que esto que está acá es lo mismo que estaba allá. Bien, suma de las entalpías. Vamos a hacer el diferencial H igual a 0, pero para el precalentador, solamente en el calentador. Y vamos a llegar como por la manera larga y difícil, entre comillas, porque difícil matemáticamente, porque hay que hacer muchos reemplazos. Por allá son menos reemplazos, pero más difícil explicarlo. Bueno, vamos acá, disculpen, vamos al precalentamiento, nos vamos a concentrar en esta etapa. Entonces, diferencial H, esto que había quedado acá era el global. Lo voy a marcar como global. Es el balance tomando todo como una sola unidad. Y este va a ser para precalentador. Bien, diferencial H igual a 0. Quiere decir que vamos a tener en el precalentador, vamos a tener a la salida P por HP menos B por HB menos B por HB igual a 0. Bien. Ahora, P, una parte de P, y déjenme ver que lo voy a hacer por este lado, vamos a hacer que una parte de P, vamos a considerarla, fíjense que acá tengo marcado que la P de agua, la entalpía, perdón, el sólido, no, vamos por el balance, La corriente P va a tener una corriente que es, fíjense, va a tener, acá va a estar contenida la cantidad de agua B que tengo en la entrada. Entonces, yo voy a escribir que P a la salida, ¿no? P a la salida es P por la fracción de sólido en P, bien, por la entalpía del sólido en P. Eso lo tengo acá a la salida. Tengo sólido. Y también tengo P por X de agua en P. Bien, por la entalpía del agua en P. Bien. Y eso va a ser igual a B por la fracción de sólido que hay en B, por la entalpía del sólido en B, lo pasé al otro lado de la igualdad, más B por la fracción de agua en B por la entalpía del agua en B. Más, lo que me falta agregar es, bueno, la corriente B obviamente no tiene sólido, así que directamente acá escribo B por H en B. Acá por eso que me parecía más fácil explicarlo así que del otro lado. Lo que estoy haciendo es separar esta corriente P, la separé, fíjense, en el balance de energía, la separé en dos partes. Una parte que es el sólido, o sea, la entalpía del sólido, y otra que es la entalpía del agua. ¿Está? Y lo mismo hice con la corriente B. La separé en una entalpía, que es la entalpía solo de la parte sólida, con otra entalpía que es solo la entalpía del agua agregada. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Eso se entendió ahora? Sí, profe. Sí, profe, ahí se entendió un poco ahora mejor. Sí, porque por el otro lado, ya van a ver que por el otro lado también se puede hacer, pero es como más difícil de entenderlo en la primera instancia. Entonces,
Ahora hay que pensar otra cosa. Hasta acá lo tendríamos como en principio planteado. Pero tenemos un problema adicional y es que esta agua que está en P es el agua, es la suma de el agua original que viene con la preparación, que es este 21%, más el agua que agrego en A, ¿bien? Son esas dos sumas. Entonces, de alguna manera, yo también acá debería diferenciarlas. Sin embargo, vamos a tratar de despejar esta cantidad de agua, que está acá, perdón, que está en B, y después vamos a ver si con eso podemos sacar cuánto era el agua. Vamos a hacer la diferencia entre el agua que trae la receta más el agua que le agrego en la corriente A, y de ahí por diferencia puedo sacar, sacar el valor de A solo. Bien, vamos entonces a trabajar un poco todo este balance. Bien, F, acá fíjense, F por la X de sólido, perdón, P por la X de sólido en P por la entalpía del sólido en P, yo sé que la parte sólida viene pura y exclusivamente de la alimentación, porque en las otras dos entradas tengo solamente agua. Entonces yo puedo decir que P por X de sólido en P es igual a F por X de sólido en F. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Sí. Bien. Entonces P, la corriente P total ya la puedo calcular. Voy a decir que es F por X de sólido en F dividido X de sólido en P. Bien, o sea que ya tenemos, acá vamos a poder calcular la corriente P. Esto va a ser 746. Ay, ¿qué hice? Más, voy a tener que sacar el zoom porque estoy muy cerquita. Era para que ustedes vean bien, yo le hago zoom. Bien. P igual F por X de sólido en F dividido X de sólido en A. Sólido en P. Perdón, ahí está. 159 kilogramos. 2.229,95 kilogramos. Eso va a ser P, que ya que está, lo voy a linkear. Bien, y lo voy a poner otro color, así sabemos que es un calculado. ¿En azul? No, con letra. Letra, no, azul. O verde. Bien, que es un calculado por nosotros. Kilogramos. Bien. Entonces, vamos a ver vamos a seguir ahora con esta ecuación y a ver qué otro cálculo podemos hacer. Porque ya tendríamos P, P lo tenemos, XS y XA lo tenemos en P, y esta diferencia, y XB va a suceder lo mismo. XB es una parte que es sólida y una parte que es agua. Ya la diferenciamos. Y resulta que la parte sólida de B es la misma parte sólida que P y que F. Lo único que cambia es su temperatura y por lo tanto su entalpía. O sea que fíjense que yo, partiendo de esta ecuación, lo voy a volver a... Ay, no. ¿Qué hice? La voy a copiar, la voy a poner acá, así sigo con el desarrollo. A esta ecuación voy a hacer lo siguiente, voy a traer el término B por X de sólido del B hacia mi derecha, hacia mi izquierda, entonces voy a escribir que... ¿Qué iba a hacer? Vamos a trabajar directamente. Este término me lo voy a llevar... no me lo querés traer. Control X, lo borro de ahí y lo pongo restando acá. ¿Bien? Y nada más, por ahora. Y ahora, tomo esta ecuación, la voy a pegar acá. Fíjense que en definitiva estos dos términos que tengo acá restando no son más que, como es en la parte sólida de P y la parte sólida de B, P y B, dijimos que su parte sólida es igual a F. Entonces acá lo que puedo poner es F por X de sólido en F, que es lo mismo. Bien. Por la entalpía de HS en P menos F por X de sólido en F por HSB. Y en definitiva, ese primer término lo que se me va a convertir es en que F por X de sólido en F, le saco factor común y me va a quedar la diferencia de entalpías. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, pero...
Bien. Sí, profe. Y la diferencia de entalpía de ese sólido no es más que Cp delta T. O sea que la diferencia de entalpía la voy a poder reemplazar como F por Cp de F, T de salida menos T de entrada, que son 90 y 26 respectivamente. ¿Estamos? Sí. Bien. Ojo que F considera, así como lo escribí, estaría calculando utilizando el Cp de la parte sólida. Por lo tanto, no es exactamente el Cp que acabamos de calcular acá. Porque este Cp es el Cp considerando también el agua. ¿Ah? Este Cp 1,73 tiene un montón de agua. Es el agua, el 21% que tiene la alimentación. Si yo quisiera solo el Cp del sólido, acá debería tener 0 y por lo tanto el Cp que debería utilizar es este. Perdón, disculpen, debería calcular la composición con 0 de agua. ¿Se entiende lo que digo? Acá yo tengo el Cp del alimento y el alimento contiene agua, grasa y sólido sin grasa. Si yo voy a utilizar para el cálculo de Cp, voy a diferenciar el agua de la receta con el agua que se le agrega, tendría dos opciones. A eso voy. Podría utilizar el Cp del agua, el Cp del alimento considerando el agua, pero después sin considerar esa agua del alimento en el balance de agua, ¿está? Porque si no lo voy a calentar dos veces. Una vez por el alimento y otra vez lo voy a estar calentando por el lado del agua. O se lo saco a este Cp y trabajo el resto del agua por otro lado. Eso como ustedes quieran. Podríamos utilizarlo, a ver, se puede utilizar este Cp, a ver si me pueden seguir ustedes en lo que yo digo. Esto que está acá, si yo lo calculo así, ¿qué estoy diciendo? F por la fracción sólida de F, sería solamente el sólido, por el Cp de F sólido, por la diferencia de temperatura. Y fíjense que el agua del alimento P, ¿a dónde estaría? Perdón. Lo que podría hacer es considerar el término que sigue. Fíjense, se los voy a escribir acá. Este P por XA en P, por HA en P, es la cantidad de agua de la corriente P por la entalpía de la corriente P. Yo el agua de la corriente P la puedo dividir en dos, en tres en realidad, o en dos al menos. Podría decir que, por un lado tengo, déjenme ver, a este más lo voy a borrar porque si lo vengo arrastrando de antes. Acá podría decir que P es, por el agua de P, una parte es F por X de agua en F. ¿Estamos de acuerdo? Voy a simplemente el término P, X, A en P, lo voy a desglosar. Más A más P. Ahí debería borrar esto que está acá. Bien, el término P por XA en P, o sea, el agua en definitiva, estoy haciendo un balance de materia para agua. El agua que hay en P por XA en P, es igual a la suma de P por XA en B más B. Y al mismo tiempo, copio esto y lo pego acá, el agua que viene por B es igual al agua que viene por F, XA en F, más el agua que agregué. ¿Bien? Ese triple reemplazo es el que acabo de hacer acá. ¿Me entendieron? Sí. Bien. Sí. Reemplacé los tres. Bien, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a poner en suspenso un segundito lo del Cp para no generar lío. Miren, vamos a volver esta ecuación acá, así ustedes me pueden seguir. Por un segundo voy a olvidarme del Cp, del producto, voy a hacer control C acá, vengo acá, borro todo este término, lo voy a dejar todavía, no voy a hacer el reemplazo, lo voy a dejar ahí en suspenso. Tengo acá
F por X de sólido en F por la diferencia de entalpía, y acá voy a tener este término, que lo acabamos de reemplazar. Y ahora voy a distribuir el segundo término, este que está acá. Entonces me va a quedar F aquí en F por HAP, lo voy a pegar acá, más A por HA en P, más B por HA en P. Ah, bueno, me quedó duplicado. Bien, ahí está. Y ahora, todo esto que está acá, en definitiva, si F por XA en F, que sería la cantidad de agua que entra en P, por el agua que sale de P, que sería este otro término que tengo acá, fíjense, el agua de B, disculpen, esto que está acá, miren, es el agua, es toda el agua que tengo en esta corriente. ¿Por qué? Porque es la suma del agua de A más el agua de F. ¿Está? Es el agua que tengo acá. Y es lo que tengo contenido en este término. Es exactamente ese término. Es el nivel energético de esa salida por el lado del agua. ¿Bien? Y denme un segundo, porque yo acá me volví, ya había sacado factor común. No debería haber sacado factor común esto. No importa. Vamos, acá déjenme distribuirles nuevamente el primer término. Control C. Yo les dije que los balances de energía se ponían complicados en algún momento. ¿Bien? Me refería a estos balances. Entonces, ahí está. ¿Qué tengo? Este término, el primero, es el contenido energético del sólido que está a la salida. Acá. El segundo término es el contenido energético del sólido que está en este punto. Bien, del sólido. Después tengo, el siguiente término es el contenido energético del agua que viene de la entrada. Fíjense que es F por X en F. Es el estado energético del agua que viene a la entrada, acá a la salida. Bien. Esto que está acá es el estado energético del agua que entró en la receta, pero considerada este punto que es 26 grados. Bien. Más B por H en P, que es el vapor, es el estado energético o la energía del vapor ya acá a la salida, en el producto, y es igual a B por XA en B, que es el estado energético del agua que tengo en B, bien, que es el agua proveniente de la suma del agua de la receta más el agua agregada. Bien, más H, más B por H en B, que es el estado energético del agua, el estado energético del vapor en su estado de entrada. Esta B de entrada, B por X de agua en B, la puedo reemplazar, ¿por qué? Eso me lo pueden decir ustedes. El agua que tengo en B, ¿de dónde proviene? Es la contribución de A y de F. Exacto. Entonces acá puedo hacer un nuevo reemplazo, me saco estos dos términos, que es agua en B, y pongo F por X de agua en F más A. Bien, en principio lo debería escribir así. Bien. Ahora en un siguiente paso lo distribuyo. O lo dejo así, no, disculpe, lo voy a dejar así directamente. ¿Por qué? No, distribuyo, no dije nada, sí, lo voy a distribuir. Después lo sumo, lo tendré que volver a sacar, pero no creo. Lo voy a poner así. Ahí me quedó un paréntesis de más. Uf, que se puso bien, que se ponen horribles estas ecuaciones. Aquí borro acá. Bien, y acá es donde ahora voy a resolver realmente el problema. ¿Por qué? Porque tengo F por... El sólido es, básicamente, sólido. El producto, la receta que alimenté es básicamente... la receta que alimenté es la suma de su parte sólida más su parte agua. ¿Bien? Que yo la tengo dividida, pero por el razonamiento que tuve que hacer para llegar a esta ecuación. Lo que voy a hacer ahora es unirlo. Fíjense, esto que está acá es el sólido
es el estado energético de la parte sólida de la alimentación a la salida. Y acá tengo la parte sólida de la alimentación en la entrada al precalentador, porque está en B. Acá tengo la fase agua del alimento en el estado energético de salida, bien, y acá tengo la fase agua, acá, la fase agua en el estado energético de entrada, o sea, acá. Bien. Bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacar factor común, fíjense. Voy a hacer F por X de sólido en F más, va a ser igual, va a ser factor común lo que puse allá arriba, a factor común de HS en P menos HS en B. HS en B. Bien, tengo los dos primeros términos sacados factor común. Más, voy a escribir F por XA en F, factor común de, allá lo puse, HA en P, o sea, la entalpía del agua del alimento a la salida, menos, que lo traigo de este otro lado, la entalpía del agua en B. ¿Bien? Habría matado varios pájaros de un tiro. Y ahora voy a sacar factor común. Más A, factor común de la entalpía de esa agua a la salida, menos la entalpía de esa agua en la entrada, o sea, 26 grados, igual, y ahora sí me lo llevo del otro lado, B por HB menos HA en P. Bien. Esto que tengo acá, los dos primeros términos, son el alimento completo, o sea, el alimento con agua, ¿está? Esta es la parte sólida del alimento y esta es el agua del alimento, o sea que esos dos primeros términos los puedo comprimir en F total, ¿ah? Por la diferencia de entalpía del alimento total a la salida menos la entalpía total del alimento a la entrada, o sea, en definitiva, lo que tengo en estos dos términos es F CPF por T en el producto, que serían los 90 grados, menos la T de entrada, que sería la temperatura en B, que serían los 26. ¿Me siguieron? Ahora, por eso, esto es lo que no le podía explicar recién si les hacía el balance por el otro lado. Bien, se me complicaba mucho explicarles eso. Entonces ahí lo simplifiqué, directamente tengo el FCPF 90 menos 26. Y ahora me quedan discriminados los otros dos términos. Bien, las entalpías las conozco porque como es agua, voy y lo saco la tabla de vapor. O sea, acá tengo agua 90, perdón, HA en P va a ser la entalpía del agua a 90 grados, la entalpía de A en B va a ser la entalpía del agua a 26, HB, la entalpía del agua a 104, que es la temperatura del vapor, y HA en P nuevamente la temperatura del vapor la entalpía del agua a 90 grados. Se repite nuevamente este valor. Bien, ahora lo que pasa es que tengo dos incógnitas. Tengo A y B. Pero del balance de energía, yo puedo decir que, del balance por componente, yo sé que la suma de A más B, fíjense, yo ya tengo calculada P. Entonces yo puedo decir que si hago un balance global para materiales total o para agua, voy a decir que F por X de agua en F más A más B tiene que ser igual a P por X de agua en P. Conozco absolutamente todos, así que puedo de algún modo calcular, despejar, qué sé yo, A, ¿no? Y A va a ser entonces a P por X de agua en P menos B menos F por XA en F. ¿Bien? Voy a copiar esta ecuación. ¿Se entendió, no es cierto? Un balance global para el agua. Entonces me vengo acá, Shift Insert, y ahora hago zoom de nuevo.
y reemplazo. Voy a reemplazar esto ahí en A. Lo cual, bueno, quizás me complica un poquito, pero no tampoco es tan grave. O sea, ya con el lío que hicimos recién con todo lo otro, ya este último reemplazo la verdad que es una papa. Voy a meter esto que está acá en A. Tiki, tiki. Y me faltó el paréntesis, disculpen, acá es, porque lo que reemplacé fue A. Bien, pero ¿qué pasa? Conozco P y F, ya los conozco, o sea que la única variable que no conozco es B, que es el flujo de vapor. Así que de acá voy a, bueno, trabajarlo un poquito para despejar el B. Déjenme a ver qué puedo hacer. Miren, lo que voy a hacer es esto. Esta B la voy a sacar así. Voy a escribir eso ahí. Voy a poner más B por... menos, disculpe, no. Porque estaban ahí restando. Control C. Es menos... ¿De acuerdo? Solamente distribuí B, el otro los dejé todos juntos. Sí. Bien. Y ahí está, ya puedo despejar B. Va, entre comillas, ya puedo despejar. Este lo tengo que llevar al otro lado sumando. Control X, me lo llevo para acá. Shift Insert, pero le cambio el signo. Más. Lo vuelvo a copiar y voy a trabajar nuevamente. Acá cuando distribuya, fíjense que va a haber una entalpía que se va a cancelar. Pues vamos a hacerlo. Va a quedar eso así. Va a quedar esto acá. Va a quedar esta acá. Y acá va a quedar una B. Entonces fíjense que hay una entalpía que se cancela. Así también se va. Que es más HAP menos HAP. Entonces, control C, vuelvo a pegar. Estos dos se me cancelaron, así que los borro directamente. Y acá saco, ya que está factor común B, THB menos HA en B. Finalmente, B es igual. Voy a tomar todo este numerador, control C, Shift Insert, dividido el cociente que tengo ahí. HB menos HA en B. ¡Chanán! Ese es el resultado final. O sea, el resultado final. Ese es B. Y una vez que tienen B ya A lo vuelven a sacar pues, de acá, de esta ecuación de un balance global. Es una pavada calcular A. Acá también podríamos haber reemplazado al revés. En este despeje yo podría haber despejado B y después calcular A. Es exactamente lo mismo porque la complejidad de las ecuaciones es la misma. A ver, entiendo que esto es un lío bárbaro. Este problema se los voy a guardar y se los voy a subir ya mismo en el drive, así ustedes lo pueden ver. Problema, ¿era 14 o 15 este? 15. 15, energía. 15. Bien, yo se los voy a subir. Bien, así ustedes lo pueden terminar de glutir. ¿Está? Y también quiero que lo traten de hacer ustedes solo, digamos, porque hasta a mí, miren, yo no pude seguir mi propio balance del año pasado, les digo la verdad, no pude. Me es re difícil a tratar de adivinar qué reemplazo hice el año pasado, así que me imagino que para ustedes ver encima lo que estoy haciendo yo debe ser más complicado. Y ni hablar sin el pizarrón. Aunque creo que esto en el pizarrón hubiese sido más complicado que acá en el Excel, porque acá yo copiaba y pegaba al menos y lo traía. Bien, entonces, como para cerrar una idea, después ustedes se encargarán de los números, ¿no? Acá tienen que buscar entalpías y qué sé yo. En este tipo de problemas que son bastante frecuentes en la industria alimenticia, en donde como el agua, la humedad, es algo que viene en los ingredientes y es un elemento que siempre va en las recetas, siempre, o bueno, casi siempre, hace que los balances de energía se compliquen un montón. Y además es muy, pero muy frecuente también esto de agregar vapor como parte del producto, o sea, vapor culinario que se llama, que no es más que
vapor de agua calentado en una caldera que tiene ciertos requisitos higiénicos como para que ese vapor no le haga mal después a quienes comen ese alimento. Son todos de acero inoxidable, algunos programas de limpieza y demás. Igual imagínense que el vapor a 104 grados mata absolutamente todo, así que por la parte microbiológica no viene el problema, viene sobre todo por contaminantes que puede haber tipo inorgánico. Bien. No les voy a hacer la otra explicación por el lado que les iba a hacer antes, pero ustedes fíjense que acá yo estaba intentando explicarles eso, porque yo directamente iba a saltar a CPF 90-26, que en definitiva es lo que quedó acá. CPF 90-26. Pero yo lo iba a hacer haciendo un montón de suposiciones en mi cabeza y que no encontraba el modo de explicárselo a ustedes paso por paso. Bueno, no queda otra que hacer este balance. Cuando se pongan cancheros, con este tipo de balance van a ver que hay otros modos de hacerlo más rápido, pero ese modo involucra tener asimilado todas estas ecuaciones horribles que están acá. ¿Está? Bueno, se los subo al Drive y les queda. Y otra cosa, el año pasado, recién me di cuenta mientras se los explicaba, lo hice un poco más simple porque fíjense, consideré, a ver qué consideré. Consideré que la humedad solo la traía la leche, que los otros se comportaban como secos. Bueno, este año lo quise hacer un poco más preciso. ¿Está? No es tan así. De hecho, buscamos en internet más la otra tabla y tratamos de hacerlo un poquito más completo. Obviamente que esto se podría seguir complejizando. Por ejemplo, la harina, por ley, si ustedes van al Código Alimentario, esto lo sé de dirigir las tesis de ustedes de Ingeniería en Alimentos, por ley puede contener creo que hasta un 10%, un 12% de humedad. O sea que la harina también podría tener humedad. La manteca me imagino que no es pura grasa, también tiene humedad. Pero bueno, no nos vamos a poner tan finos. Este año hicimos una aproximación un poco más precisa de la composición de la receta. ¿Está? Déjenme ver. Acá abro el Drive y se lo subo. Y esto es balance. Prácticos, cursada 2022. Bien, denme un segundito que lo debo tener. Ahí está. Listo, se subió. Bueno, no nos va a quedar tiempo para ver otro problema más. Lo que sí podemos hacer es ver el problema que sigue. A ver, 16. Ese es sencillo. Bueno, los tres problemas que quedan, 16, 17 y 18, tienen la dificultad esta, excepto el 16 y el 16 no. El 16 lo pueden hacer sin problema, pero el 17 y el 18 tienen esta dificultad en que el agua forma parte del medio de calentamiento o de enfriamiento. Fíjense, vamos a leer el problema 17. Una planta de procesamiento de aves de corral, en una planta de procesamiento de aves de corral, los pollos de engorde se enfrían poniéndolo en contacto con una mezcla de agua y hielo dentro del tanque. Estamos hablando de los pollos muertos, por supuesto, ya están, ¿cómo se dice? No se dice muertos, se dice, no me sale la palabra, pero ya están pelados, están destripados, están limpios, ¿no? Es el pollo más o menos como uno lo compra en la pollería. ¿Bien? Y esto es así en la industria, se enfrían los pollos que están a su temperatura corporal, ¿no? De que estaban vivos hasta hace unos minutos, se los ponen en unos tanques con agua para enfriarlos, al mismo tiempo que el agua los lava. Bien, entonces los pollos de engorde entran a 38 grados y salen de los enfriadores a 4 grados. El Departamento de Agricultura, y esto es así, hay una ley, después si se fijan está, en realidad el departamento viene porque este problema se sacó de un libro en inglés, pero está también para el Ministerio, el Código Alimentario Argentino también especifica las temperaturas y la cantidad de desborde de agua que tiene que haber en esta operación. Exige que el desborde, ahí está, sea de 2 litros de agua por pollo de engorde procesado.
¿Bien? Y este debe reemplazarse con una mezcla de agua, hielo, para mantener el nivel de líquido en el tanque enfriador. O sea, cada vez que uno mete un pollo, ¿no? Por cada pollo que enfrió, tiene que renovar 2 litros de agua. ¿Bien? Si una planta procesa, o sea, sacar 2 y reemplazar con 2 litros de agua nueva, porque esa agua está sucia, digamos, tiene sangre, tiene grasa, tiene vaya a saber qué más. Si una planta procesa 7.000 pollos de engorde por hora y los pollos de engorde tienen un peso promedio de 2,2 kilos con una composición promedio de 17% grasa, 18% sólido sin grasa y 65% agua, calcule la proporción en peso de hielo o agua que debe agregarse a la enfriadora para cumplir con el requisito de desbordamiento y la carga de enfriamiento. El agua dulce ingresa a 15 y el agua de desbordamiento sale a 1,5. ¿Qué quiere decir? Que el agua hay que hacerla entrar a 1,5 grados, ¿está? Y para eso tengo que mezclar agua que se encuentra a 15 con hielo de manera tal que el agua quede en 1,5. Entonces acá es más o menos parecido a lo que teníamos recién, con la diferencia que acá, en vez de tener vapor que condensa y queda con el agua desde borde, tengo hielo que se funde y queda con el agua desde borde. Básicamente tengo un delta H de fusión y en el anterior teníamos un delta H de condensación. Sí, de vaporización. A ver si encuentro una foto de piletas, no sé si es pileta, ¿cómo es que se llamaba acá? Enfriador de pollos. Pollo puse, enfriador de pollos industrial. Estas son las piletas. Acá está. Hay de distintos tipos. ¿Ven? Ahí está saliendo. Acá hay una mejor, entre comillas, mejor foto. Ahí está, vamos a ampliar esta, a ver si se puede ver. Es un chiller para pollo. Eso que va ahí es el agua, que va fría. ¿Bien? Y eso va girando. ¿Ven? Ahí viene una carga. Cada vez que entra una carga, gira esto. Los pollos vienen calientes, ¿no? Y se los hace avanzar a un ritmo continuo. Ese movimiento que se ve del agua es porque hay bombas que lo están todo el tiempo agitando. Entonces ven que el agua obviamente tiene restos de sangre y qué sé yo, por eso que por cada pollo que sale, o que entra lo mismo, porque trabaja en estado estacionario, por cada pollo que sale hay que reemplazar 1,5 litros de agua. ¿Bien? Lo que ustedes acá deberían calcular es qué cantidad, bueno, ya me olvidé la pregunta, disculpen. La proporción en peso de hielo o agua que debe agregarse a la enfriadora para cumplir con el requisito. ¿Está? Bueno, se los dejo para que lo planteen. Y el 18 es bastante, por no decir que es igual al problema 16. Al problema 15, el que acabamos de hacer. El 18 es bastante parecido, así que también si quieren intenten plantearlo. El martes creo que vamos a tener que seguir viendo este tema. Yo pensaba darlo por finalizado hoy, pero la verdad que me olvidaba de la dificultad que tienen estos últimos problemas. Así que creo que el martes traten de hacerlos, por favor, o de plantearlo y llegar hasta donde lleguen. Así el martes ya liquidamos este práctico. Bien, después seguramente vamos a tener consulta, lo entiendo, porque bueno, los problemas son un poco difíciles. Les leo también el 16, por si lo intentan hacer, y para que también entiendan la operación. Un jugo de fruta con un contenido de sólidos de 10% se encuentra a 88 grados centígrados y es sometido a una evaporación flash a una presión de 0,98 bar de vacío. O sea, bar de vacío quiere decir que la presión en realidad en la cámara es 1 bar menos 0,98, o sea que tengo 0,02 bares de presión en la cámara. Bien, esto se hace para la recuperación de componentes volátiles como las esencias. La presión atmosférica puede ser considerada un bar. Asumiendo que el tiempo de residencia del jugo es lo suficientemente grande como para alcanzar el equilibrio térmico entre la fase líquida y el vapor, calcular la temperatura del jugo que abandona la unidad,
el contenido de sólido en el jugo concentrado y la cantidad de agua que es evaporada por cada 100 kilos de jugo que ingresa al sistema. Usted va a decir, ¿qué es esto? No, bueno, no es tan difícil. Ustedes piensen que cuando... Algo el otro día en clase creo que se los dije, les mencioné lo de la evaporación flash, que les dije es muy común en la industria alimenticia. De hecho también, si se los googleo, le pongo evaporador flash, van a ver que es algo muy, pero muy común. De hecho, ahí les venden los equipos ya armados, son de este estilo que están acá, tipo este. Este es un evaporador flash, más o menos. Después, el detalle del diseño es lo que ustedes van a ver en las materias que siguen, las operaciones unitarias, verán exactamente de qué largo es la cámara, el tamaño, las bombas, bueno, todo el detalle. Pero por ahora en balance lo que hacemos es hacer justamente el balance. ¿De qué se trata? Acá hay un ejemplo. Lo que tengo es una entrada, acá dice feed pipe, tengo la entrada que se encuentra en este problema a 88 grados, ¿bien? Y es sometido, viene a presión atmosférica y de golpe, momentáneamente, la expongo a un vacío de 0, o sea, a una presión de 0,02 bares. ¿Qué pasa? A 88 grados, el equilibrio se me desplaza, o sea, gran parte del agua que está líquida va a pasar a la fase vapor, ¿bien? Entonces, lo que tengo que hacer es calcular, bien, cuál va a ser, por eso que dice que el equipo, asumiendo que el tiempo de residencia del jugo es lo suficientemente grande, voy a tener que ver cuánto vapor cuánta agua se va a vaporizar. Para resolverlo, lo que tengo que plantear en este problema es que es un sistema totalmente adiabático. O sea, voy a tener delta H igual a 0. Por lo tanto, todo el calor que se ponga en juego entre el líquido y la fase vapor, lo que va a suceder es que cuando se produzca la evaporación se va a producir un descenso de la temperatura del líquido. ¿Está? Porque como está pasando a la fase vapor, me arrastra el delta H de vaporización. Y la energía y el equilibrio líquido-vapor me lo va a dar justamente la presión de equilibrio a esa temperatura, que la puedo sacar de las tablas de vapor también. Me fijo cuál es la temperatura de equilibrio a una presión, cuál es la temperatura de equilibrio a una presión de 0,02. Bien, por ese lado lo deberían encarar y resolver. ¿Está? Les tiro esa pista, ese dato, y traten de resolverlo. Creo que igual si leen el libro El Valiente, vayan al que tienen colgado, hay algunos ejemplos resueltos de vaporización flash. También pueden consultar ahí. Si no, lo resolvemos el martes. Este es sencillo. Comparado con los otros, es bastante sencillo. ¿Está? Bueno, ¿alguna pregunta? Creo que no, profe. Bueno. Fue mucha información de golpe. Sí, ¿no? Sí, estos últimos problemas de golpe se pone bravo, pero es que Sí. son difíciles estos problemas. Obviamente, hasta que le tomen el tiempo. Después van a ver que son todos iguales, pero bueno, cuestan los primeros. Bueno, chicos, nos vemos el lunes y traten de avanzar lo más que puedan. El martes. ¿El martes qué dije? ¿Lunes? Lunes. Sí, no, el martes, disculpe. Bueno, no sé si vos, Natalia, querés quedarte por el tema del parcial que me querías preguntar algo. Ah, es cierto que estás sin audio, Natalia. De tener la presentación. Qué problema. Sí. Bueno, Alejandra, si querés vos salís, yo me quedo con Natalia. Ya se fue Luciano, no me di cuenta. Bueno. Listo. Chao, profe. Nos vemos hasta el martes. Buen fin de. Decime, Natalia, ¿qué era? Escribime más que decime, escribime, ¿qué era lo que me querías preguntar? Dame un segundo, sé que voy a cortar esto y sigo grabando yo.
Vamos a cortar.